Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a las charlas en el marco de la FRECAM en este programa llamado A Conversar, una iniciativa dentro del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, sección Los Cabos, en donde tendremos a distintos expertos hablando en temas de interés nacional y local, abordándolos desde un ámbito urbano y arquitectónico. Quiero hacer una mención y agradecimiento muy especial a jóvenes arquitectos de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana por permitirnos sumarnos a sus charlas y dejarnos compartir la edición del día de hoy. El día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Por un lado tenemos al licenciado en diseño urbano, Fernando Valerdi, fundador y director del Laboratorio de Espacio Público en México. Bienvenido, Fernando. Tu micro está apagado. Muchas gracias. También tenemos al arquitecto Luis Julián Rodríguez Guajardo, catedrático del Tecnológico Nacional de México, Campus Los Cabos, y consejero del INPLAN. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. También tenemos al maestro Jusiel García Moreno, maestro en ciencias, director del INPLAN Los Cabos y miembro activo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Maestro, gracias, bienvenido. Gracias, buen día. Te agradezco, arquitecto Oscar Vadillo. Un saludo a esta iniciativa de jóvenes arquitectos y agradecemos desde luego la invitación de la Federación de Colegios de Arquitectos de México a este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También tenemos al arquitecto Ismael Izarra Galeón, miembro activo del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur y representante de la Comisión de Vialidades. Bienvenido, arquitecto. Una disculpa. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí invitado y poder aportar algo desde el mismo gremio del Colegio de Arquitectos de Baja California Sur, sección Los Cabos. Muchísimas gracias. Bien, también cuentan conmigo. Yo soy el arquitecto Oscar Vadillo, miembro activo del Colegio de Arquitectos, y el día de hoy fungiré como su moderador. La mecánica es bastante sencilla. Daré una breve introducción a un tema y pues los expertos que tenemos aquí con su expertise y conocimiento nos profundizarán sobre el tema. Empecemos. A partir de que el año inició, en el mundo entero se sumió una pandemia nunca vista en los tiempos contemporáneos que vivimos hoy día. Esto mismo vino a tomarnos por sorpresa y a mostrarnos que no estamos listos para enfrentar una pandemia. Visto desde el lado urbano, nos dimos cuenta que para poder contar con las medidas de seguridad dichas por el sector salud, el entorno y las calles no están adecuadas ni están equipadas para poder seguir las recomendaciones de salud. Además, con la apertura de la economía, habrá más personas en las calles y menos espacio para mantener la sana distancia. Pensando en eso, tenemos el tema del día de hoy, que es repensar las calles en tiempo de distanciamiento social. Arquitectos, ¿ustedes qué creen que se deba mejorar o adaptar en las calles para cumplir con estas recomendaciones de salud? Maestro Uciel. Sí, ¿qué tal? Gracias. Bueno, mira, pues en principio te diría, partiría de una premisa que es, creo que por un lado, asumir los retos que ya teníamos en materia de movilidad, particularmente aquella que tiene que ver con el uso de las calles, antes del COVID, ¿no? Definitivamente con la pandemia se vienen a acrecentar y se viene a agudizar los retos y la problemática que ya teníamos en este tema. Entonces, bueno, creo que tenemos que más reforzar estos trabajos que teníamos pendientes y acelerar el paso de ellos. Por ejemplo, en primera instancia diría, por ejemplo, atender las premisas que dispone la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en materia de movilidad. Recordemos que en 2016 esta Ley General adopta por primera vez el concepto de movilidad, le da unos principios básicos para que se implementen en todo ejercicio de planeación y establece una serie de, por lo menos 3 parámetros que debería de contener esta movilidad. De ahí que, bueno, de alguna manera atender o reforzar estos mecanismos que ya la ley general nos disponía, creo que viene básicamente ayudaría bastante en acelerar esta situación de adaptación de las calles a las necesidades que tenemos hoy día por la pandemia. Por otro lado, pues definitivamente hay muchas acciones que debemos tomar en cuenta, desde la ampliación de banquetas, el rediseño de intersecciones, la reducción de superficies de rodamiento vehicular, carriles exclusivos de transporte, señalizaciones horizontales y verticales, vegetación, mobiliario urbano, en fin,
podemos hablar de varios elementos que pudiéramos en este marco disponer, pero me parece que en principio es trabajar sobre los retos que teníamos antes del COVID y con esta situación pues creo que tenemos que acelerar el paso de ellos. Claro. Dentro de estos retos, pues contamos con muchos anteriores, ¿no? Las calles, no espacio público, no el adecuado. Sobre estos temas en particular, Fernando, ¿quisieras anudarnos un poquito más? Con todo gusto, Oscar, muchísimas gracias y gracias a quienes nos siguen desde su casa. Bueno, pues esperando que sea fructífero lo que vamos a aportar cada uno de nosotros, yo creo que venimos a encontrarnos en momentos coyunturales en donde a nivel nacional estábamos luchando por una ley de seguridad vial. En algunos de los estados de la República Mexicana se está legislando también sobre, o ya se ha legislado sobre el tema de la movilidad y el espacio público. Tenemos una coyuntura excepcional antes de la pandemia, como decía el maestro Puciel, y sin embargo ahora que nos alcanzó y estamos aprendiendo a cohabitar con ella, me parece que uno de los retos más importantes en la actualidad es precisamente darle acción a lo que acaba de publicar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Precisamente enfocó a los gobiernos locales una política nacional de cómo este sistema nacional de movilidad puede empezar a enfrentar y a preparar sus calles, es decir, a preparar los espacios públicos por excelencia, donde se gira la productividad de los sistemas urbanos. Tenemos zonas metropolitanas que se adolecen desde este tema desde hace mucho tiempo y pues hay que encontrar en los retos las fracturas en donde este sistema nacional de movilidad no está funcionando, no está dándole la oportunidad que las ciudades pueden proveer para todas las personas. También tenemos que hacer mucho énfasis en foros como este, en foros en donde todavía no son espacios incluyentes en género, todavía tenemos un sesgo en cuanto a abrir nuevas modalidades de escuchar y de pensar conjuntamente. Esto, pues, desde luego, si lo llevamos al ámbito, a la calle, hacia el espacio público, va a ser uno de los principales motivos por los cuales sigamos reflexionando en que hay condiciones todavía más difíciles para quienes habitan los asentamientos humanos. Por ahí hablábamos que el 11.1% de las viviendas en México están preparadas para tener espacio suficiente para las familias. La propia Secretaría de Territorial hacía énfasis en esto. Tenemos 4 de cada 5 viajes se hacen en transporte público y sin embargo el transporte público no está preparado también para soportar este tipo de escenarios. Recordemos que el espacio público en movimiento es nuestro transporte público y también hay que hacer énfasis en que la democratización del espacio, tanto el transporte como las calles, va a llevarnos a todavía encontrar mejor equilibrio entre quienes habitamos hoy en día estas ciudades mexicanas. Por supuesto. Hay algo que mencionabas bastante interesante, que es el nuevo libro que sacó SEDATU hace un par de días, que son precisamente sobre las 4 S. ¿Quisieras abordar un poquito más ese tema, arquitecto Ismael? Pues básicamente, como bien lo mencionó Ari, lo que se plantea es de que ahora sí que en cada contexto en específico empiece a hacer la adaptación de sus vías para poder lograr una funcionalidad óptima. Realmente, básicamente los principios, tener calles incluyentes, seguras, sustentables, resilientes. La forma de hacerlo es muy variada dependiendo el contexto específico. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer con organizaciones como los colegios de arquitectos o de profesionistas, no necesariamente arquitectos, sino que trabajar en conjunto y también lograr concientizar, como bien lo menciona Ari, a través de los medios, de las redes sociales, de los medios de comunicación, con campañas en el Skyline, desde que salió el rascacielos a ser como un método de crecimiento de la ciudad, etcétera. Hay muchos ejemplos de cómo en la historia hemos ido reaccionando acerca de cómo mejorar nuestra ciudad. Entonces, SEDATU plantea pues un manual que no aplica exactamente a todos los destinos, a todos los contextos. Sin embargo, tendrá que atenderse en específico por los mismos profesionistas, gobiernos, colegios, cámaras, etc.
Claro, completamente de acuerdo. Creo que tuve dificultades técnicas. Arquitecto Luis Julián, ¿algo que quiera agregar? Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo de acuerdo con todo lo que han comentado los compañeros, la verdad que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Veníamos de un sistema donde la movilidad estaba basada en el coche particular, y pues en los últimos tiempos hemos estado empujando para cambiar esto. Nos hablaba el maestro Uciel de la Ley de Asentamientos Humanos, y entonces pues se nos está proponiendo el cambio de paradigma de una movilidad centrada en el coche a una movilidad enfocada primeramente hacia la movilidad peatonal. Esto es cambiar la pirámide de movilidad, donde ponemos como prioridad al peatón, y después vamos descendiendo en prioridad y jerarquía del peatón a la bicicleta, al transporte público, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación del COVID nos ofrece, digamos, una coyuntura o una oportunidad donde podemos, digamos, tomar dos rumbos, ¿no? Un rumbo peligroso sería como reforzar la idea de que es mejor la movilidad con el coche, que no creo que vaya a ser así. Más bien, tenemos que aprovechar la coyuntura como una oportunidad para ahora sí, como echarle todas las pilas y tomar toda la decisión para hacer efectivas las políticas públicas donde ponen la prioridad al peatón. Y pues todos los instrumentos normativos como este que acaban de publicar ayer por parte de la SEDATU, que es el Plan de Movilidad para una Nueva Normalidad, yo creo que es una gran oportunidad, porque precisamente este documento está realizado enfocado precisamente a tener esta nueva idea de la movilidad enfocada mucho a la movilidad peatonal, a la movilidad ciclista, a la movilidad en el transporte público. Las medidas que proponen ahí y las acciones vienen a reforzar mucho estas políticas públicas. Entonces, pues tenemos que aprovechar esta oportunidad. Aquí en el Estado tenemos en el Congreso local la propuesta de ley de movilidad, ¿no? Entonces, pues son pasos muy importantes que se tienen que ir dando adelante para poder hacer estas mejoras y estas transformaciones para repensar nuestras calles y nuestras ciudades, pues por el bien de todos, ¿no? Para tener una ciudad más sustentable. Claro. Tomando en cuenta lo que comentaba, mencionó algo interesante que es la Ley General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Sobre esa ley se publicó hace un par de años, pero ¿qué hace falta para verlo? Porque creo que le destina todo un capítulo entero a lo que es la parte del transporte y la cuestión está precisamente de moverse. Maestro Uciel, ¿qué le hace falta a eso para que realmente se vea tangible dentro de una comunidad, un municipio? ¿Qué nos hace falta? Claro. Bueno, mira, toda ley, en este caso la que referís, ¿sí? Efectivamente, pues es el marco jurídico, es la plataforma sobre la cual los órdenes de gobierno pues tendríamos que atender este tema de la movilidad, dado que en 2016, como bien mencionas, se publica y a partir de ese momento pues tiene vigencia. Desde luego, ¿qué hace falta a partir de esa primera plataforma jurídica o legal? Pues toda la parte institucional, ¿no? Hay que cobijar este tema con presupuesto, hay que cobijar el tema con capacidades institucionales, hay que cobijar este tema con programación, ¿no? Que los programas, por ejemplo, municipales de desarrollo a nivel local, pues tengan esta agenda de temas, que haya una visión de largo plazo en ella. Entonces, me parece que adicional a esta parte legal y jurídica, lo que tendría que venir de manera sólida, pues es todo este cobijo, como mencionaba, los presupuestos, es decir, prever los recursos suficientes para poder alcanzar lo que prevé la ley en términos de los principios de movilidad, en términos de la accesibilidad universal, de establecer políticas, planes y programas en estos temas y de promover, por ejemplo, el acceso de mujeres y niños y, digamos, la buena disposición de los elementos de la movilidad.
Entonces, esta base pues es primero la parte de recursos, la parte de recursos económicos, cómo se pueden generar, de dónde los vamos a obtener y cómo. Y por otro lado, tanto para los 3 órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, pues que se pueda contar con las instancias o las instituciones que gestionen y planifiquen el tema de movilidad. Hoy día, por ejemplo, si vemos la SEDATU, cuenta con una coordinación de movilidad, pero no tiene una subsecretaría, no tiene una dirección general como tal, es decir, está un tema ahí plasmado en la ley, pero a nivel federal todavía no tiene los dientes suficientes. Si nos vamos a nivel de entidad federativa, tenemos una CEPUIM, que digamos ya incorpora dentro de sus alcances efectivamente el tema de la movilidad, pero ahí adolece de un marco jurídico. En este caso, como bien mencionaba Julián, no hay, lo que nos falta ahora es la parte jurídica para poder instrumentar. Y a nivel municipal, tanto como por ejemplo Los Cabos o cualquier otro municipio del país, pues efectivamente también el poder incorporar en sus programas de trabajo de las administraciones, pues esta agenda de movilidad y que cuenten con las direcciones, por ejemplo las direcciones de tránsito, las direcciones de movilidad, que cuenten con la visión de este tema y sobre todo con las intenciones de poder realmente ejecutar una agenda de este tipo, porque efectivamente si vemos por municipio en el país, pues hay algunos municipios que ya incorporaron muy bien el tema de la movilidad urbana, el tema de las calles, qué calles queremos tener, lo tienen ya muy bien pensado y lo están empezando a instrumentar, pero hay otros municipios en los cuales es muy incipiente, hay que empezar a convencer a las autoridades, tenemos una sociedad activa y creo que hay que echar mano de eso. Esos son, digamos, algunos pasos que habría que dar posteriores a este marco jurídico que mencionabas. Claro, claro, completamente de acuerdo. Y también mencionar que la sociedad pues, tiene que poner de su parte y más las organizaciones o las asociaciones civiles organizadas, ¿no? Sobre esto, mencionaba algo interesante que son los órdenes de gobiernos. Fernando, arquitecto Fernando, ¿en quién caería la responsabilidad de llevarlo a cabo? Entiendo que es el gobierno del estado, generar algún tipo de marco, el municipio, pero una vez ellos son los únicos o puede haber algún otro agente que sea el responsable de realmente realizarlo y llevarlo a cabo, lo que dice, por ejemplo, la ley de desarrollo urbano, de asentamientos humanos, perdón. Gracias, Oscar. Bueno, además de que me siento al lado de que me es arquitecto, yo soy urbanista. Urbanista. Soy urbano. Pero regresando al punto de la pregunta, hay una forma de entender las ciudades que me parece muy propia, que es acerca de la corresponsabilidad. Cuando entendemos que para que un sistema pueda funcionar, hay una serie de elementos que tienen que asociarse, que tienen que entrar en conflicto, en disrupción, y a partir de eso generar acuerdos y generar apoyos para que el sistema pueda progresar, pueda desarrollarse con plenitud, o sea, mejores formas. Creo que haría falta hablar sobre precisamente articular la participación ciudadana con el quehacer de cualquier tipo de agente de cambio, ya sean gobiernos locales, autoridades institucionales, académicas, empresariales, dado que pues afortunadamente todos compartimos el espacio público y todos compartimos precisamente las calles, el sistema vial y los sistemas de transporte. En efecto, el desarrollo urbano durante décadas ha privilegiado un modo de transporte que es el automóvil particular, quitándole mucho potencial hacia el propio uso del espacio público. Esto se ve claramente demostrado en la forma en la que los asentamientos más precarios están teniendo una serie de dependencias del uso del automóvil, fenómenos que también hace falta asociar precisamente a que el cumplimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no nada más se enfoca hacia temas de medio ambiente, ¿no? Es decir, algo que por ejemplo no vi en el documento de la SEDATU, que me hubiera encantado ver, fue cómo la seguridad pública puede ser un eslabón clave para empezar a mitigar los altos índices. Si nosotros nos vamos al INEGI, la última encuesta nacional de seguridad urbana, de percepción de seguridad urbana, nos dice que pues la vía pública es el lugar más, donde más insegura se siente la gente, los cajeros que están en la vía pública, el transporte público. Esto es preocupante porque habla de que las formas en las que estamos unificando desde los instrumentos de planeación, nuestros propios asentamientos humanos, la forma en la que estamos dejando que el capital siga rigiendo el desarrollo urbano, pues ha privilegiado un cierto modo de vida afuera, en el exterior, en el espacio exterior. Y el espacio público siendo entonces carente de una serie de elementos que también un aporte muy valioso que hay que mencionar es el manual de calles de la SEDATU, en donde nos
hace énfasis en que el espacio público, las calles tienen que ser diferentes precisamente porque si queremos mayor seguridad, no solamente en el tema de salud, que ahora es el punto medular de todo esto, además de la salud pública y de la seguridad pública, las calles nos pueden traer economía, que es precisamente lo que acaba de sacar esta entidad. Sin embargo, el manual de calles nos hace énfasis en que debemos de terminar con un paradigma de entender las calles solamente para movernos y también entenderlas y concebirlas, diseñarlas, darles presupuesto precisamente para que sean lugares para habitar, lugares para fomentar el desarrollo vecinal, comunitario, y de tal forma que desprendan nuevas actitudes hacia sus propias sociedades urbanas. Entonces creo que la ley, para que pueda articularse conforme la corresponsabilidad de todos sus actores, va a ser necesario empezar a comunicarlo más, y creo que pues este foro, para quienes nos están siguiendo, es una de las herramientas que podemos empezar a generar. Últimamente han explotado todos los webinars sobre desarrollo urbano y movilidad y espacio público y demás, y recordemos que tenemos 10 años todavía latentes hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, pues ya tenemos al menos las estrategias y los objetivos pues definidos hacia dónde podemos llevar este grado de corresponsabilidad que nos toca a todas y todos. Pues sí, definitivamente es algo que se lleva dando desde hace bastantes días. Arquitecto Ismael, hablamos hace un momento con el arquitecto Luis Julián sobre ciertos principios que deberían regir sobre el rediseño de las calles. Entonces, tenemos varios, habló sobre la pirámide de movilidad que debería haber, habló sobre cuáles cree que deberían ser los principios que deberían regir el rediseño de las calles, sobre qué deberíamos basarnos. Híjole, es un tema que no se puede explicar tan rápidamente. Yo creo que tenemos que entender primeramente la estructura vial. Yo me atrevo a decir que tendremos que atender primeramente a pensar, a entender el sistema vial, incluso interurbano hasta el intraurbano, en todas sus escalas, porque están estrechamente ligados el uno con el otro. Cuando pensamos en reestructurar calles, pues tenemos que entender, bueno, qué tipo de calle, qué categoría de calle, qué medios, qué otras alternativas de transporte tenemos, pensando que no solamente la calle es un medio de movilidad, sino que también es un importante ente como espacio público, que lo hemos platicado, pero también tenemos que entender que la calle no solamente tiene la dimensión, digamos, la dimensión sobre el suelo, sino que, y lo podemos ver muy bien en ciudades ya desarrolladas, grandes ciudades, tenemos subestructuras, tenemos el plano del suelo y tenemos superestructuras. Entendiendo bien las jerarquías y las funciones de las vialidades de las calles, es como podríamos implementar medidas de mejoramiento, implementar medidas que precisamente le den más prioridad a la calle como espacio público. Sería muy ambiguo darte una respuesta precisa acerca de cómo modificar una calle, pero sí podemos entender que derivado, por ejemplo, de esta pandemia, podemos implementar soluciones provisionales y soluciones también permanentes. Las provisionales pues, son de forma inmediata, y las permanentes, pues, permanentes durante un tiempo, además, porque tenemos que entender que también la ciudad va evolucionando, las tecnologías van evolucionando, los métodos de transporte, a lo mejor ya no vamos a tener carros de neumáticos, sino ya tendremos otros artefactos para movernos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un sistema eficiente de transporte, a lo mejor, y si tuviéramos puros metros, y a lo mejor ya la calle se convierte en solamente espacio público, ¿no? O sea, a lo mejor serían solamente peatones, solamente bicicletas. Entonces, es un tema complejo que se tiene que entender ahora sí que enfocado en un contexto específico, en una ciudad, en una comunidad. Yo me atrevo a tratar de
de ver esto como una cuestión holística y no solamente enfocarnos en una calle vecinal o algo por el estilo. Ahora, lo que puede impulsar realmente estas acciones de mejora, yo estoy seguro que es la iniciativa social que tiene que llegar a hacer sinergia con la autoridad y en su caso, desde luego, ir modificando o adaptando las normativas para que pueda surtir efecto lo que estamos planteando en este momento. Por supuesto, hay que entender que no todas las calles son iguales ni en todos los lugares pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cada una tiene un contexto completamente distinto. Hablando del transporte, se me viene a la mente Bogotá, la ciudad de Bogotá, que hace un par de años recibió el premio precisamente a la ciudad con uno de los mejores transportes públicos o la mejor movilidad prácticamente del mundo, dado por precisamente la ONU. Y en este caso, ¿qué le faltarían a los municipios o al mismo México o al mismo Cabo San Lucas, aquí donde radicamos, para poder llegar a eso, ¿no? ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué nosotros no podemos tener ser premiados así o poder lograr algo similar? Arquitecto Luis Julián. Ok, muchas gracias. Bueno, una pregunta un tanto compleja, la verdad. ¿Qué haría falta para tener estos premios y estas situaciones? Posiblemente no el premio, ¿no? Pero sí la cuestión de movilidad, ¿no? Que sea más eficiente. Mira, yo te comentaría, tomando un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Cómo aterrizar desde la ley de asentamientos humanos, ya tenemos como los instrumentos normativos a nivel federal, ya tenemos aquí una oportunidad de instrumento normativo a nivel local, ¿no? Nos habla el maestro Shell de la inversión que se necesita para tener este tipo de infraestructuras. ¿Qué más se necesita? Bueno, yo creo que un punto muy importante sería la voluntad política, ¿no? A veces digo, hay que decirlo directamente, un ingrediente muy importante es la voluntad política, que los gobernantes, los políticos tengan muy claro en sus planes de gobierno o en sus pues planes de 3 años, que el tema de la movilidad es muy importante, pero además cómo estamos entendiendo esa movilidad, ¿no? Porque también muchas veces nos sueltan solamente números donde nos dicen que invirtieron no sé cuántos cientos de millones de pesos en pavimentaciones o que se pavimentaron no sé cuántos kilómetros de calle, pero cuáles son las condiciones de esas nuevas obras, cuáles son las características de esos proyectos. Entonces, la verdad está muy complejo, pasa por voluntad política, pasa también por la gobernanza o la coordinación que debe haber entre gobierno, ciudadanía, instituciones, para que también desde la ciudadanía le vayan pidiendo al gobierno qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué tipo de ciudad queremos ver. Entonces también el político, el gobernante va a responder a lo que la ciudadanía le pida, ¿no? Entonces, si como ciudadanos nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, empezamos a exigir obras públicas o calles o características de diseño de calles seguras, con sustentabilidad, con accesibilidad universal, con paradas adecuadas para el transporte público, con las condiciones mínimas de ancho de banqueta, por ejemplo. Entonces, conforme nosotros como ciudadanos vayamos pidiendo estas cosas, pues también la autoridad va a estar actuando en consecuencia, ¿no? Entonces, es complejo, pasa por muchos temas que tenemos que ir alineando, pero también por temas de planeación, por temas de normatividad, bajar ya estas normatividades al nivel local, al nivel municipal, pero pues yo creo que se ha avanzado bastante. Yo creo que para allá vamos, o sea, tarde o temprano vamos a estar viendo estos avances en accesibilidad, en movilidad, en transporte público, que es
pues todo un tema, ¿no? Es súper complejo poder adecuar el transporte público, sobre todo como en municipios como Los Cabos, donde pues, son puros concesionarios independientes, cada uno por su lado. Entonces, pues bueno, la tarea es grande, pero pues bueno, yo creo que entre lo sigamos impulsando y poniendo en la agenda, pues ahí va a ir avanzando. ¿Algo que desea agregar, maestro Uciel? Sí, mira, ahí totalmente coincido con Julián. Creo que una parte fundamental definitivamente sí es la voluntad política y la otra yo diría todo el marco institucional, ¿no? Que un gobierno, en este caso local, pueda obtener. Definitivamente también con respecto a una pregunta que hacías anteriormente que costó Ari sobre la importancia de los gobiernos locales. Creo que en los gobiernos locales definitivamente están ahí todas las respuestas, ¿no? Definitivamente a nivel federal, estatal, como lo hizo SEDATU con esta guía que pone un piso parejo, digamos, de alguna manera a los municipios, pues definitivamente ayudan y sí son definitivamente una buena plataforma, pero es en las realidades locales donde pues hay que resolver. Y efectivamente la parte de voluntad política es importante, es más bien es fundamental, es básica, y de ahí todo el marco institucional que puedas tener para ello. Con voluntad política puedes adecuar tus instituciones, puedes adecuar tus direcciones de transporte y de vialidad, puedes adecuar los presupuestos, puedes adecuar tus programas de seguimiento de administración a alcanzar este tipo de objetivos. Y la otra, creo que también una visión de largo plazo, de mediano y de largo plazo, creo que también es importante. En este caso, por ejemplo, casos como los Implanes, aquí en México, podrían, ¿no? Tener esa función o tienen esa función de ser una instancia que trabaja con el mediano y largo plazo, pero en algunos municipios lo que hace falta pues es esta parte, ¿no? La parte de la voluntad política y la parte de el cobijo institucional. Entonces, por el otro lado, si vemos este caso que tú mencionabas de Bogotá, y en general yo diría que en Colombia, ¿no? También Medellín va por el mismo sentido, también en la parte de este urbanismo social, el espacio público, todos estos avances que han tenido realmente en relativamente pocos años y tomando en cuenta cómo estaban hace 1 o 2 décadas, el paso que han dado es bastante grande, ¿no? Entonces, como decía Julián, creo que se puede en cualquier ciudad definitivamente, pero es esta voluntad política, este armado institucional y esta visión de largo plazo. Creo que esos 3 elementos son fundamentales para que pudiéramos en cualquier ciudad mexicana tener estos avances significativos. Urbanista Fernando, lo veo asentir. ¿Tiene algo que agregar? Pues sí, coincidencias con los que me han antecedido con el uso de la palabra. Creo que también hay una oportunidad valiosa a la hora de echar a andar precisamente la política de movilidad a nivel local, cuando entendemos precisamente la evolución de las propias comunidades urbanas, en donde tenemos todavía un déficit importante de servicios que cubrir, servicios públicos que cubrir a las periferias. Yo creo que un punto de partida para los gobiernos locales debe ser conectar precisamente las periferias a través de la democratización de las calles y los espacios públicos con los centros de trabajo, dado que no hemos visto todavía que alguna de las ciudades, la Ciudad de México, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo en esta nueva ciclovía emergente de Insurgentes. Sin embargo, el resto de las ciudades, incluyendo Puebla, donde somos nosotros, todavía nos está quedando de ver un poco la planeación urbana, en donde no se ha visto la conectividad precisamente entre estas grandes densidades poblacionales que están en las periferias y conectarlas a través de infraestructura emergente o habilitación de las calles hacia los centros de trabajo, ¿no? Ya hablando de la implementación en lo local. Asimismo, creo que valdría la pena también empezar a escuchar otras voces, sobre todo de edades y de géneros, para que todavía el ejercicio de la planeación emergente pudiera encontrar un beneficio más plural, un concilio, un consenso todavía más fuerte y todavía estamos esperando, por ejemplo, posicionamientos de gobiernos locales que no han hecho una sola acción, o sea, saber por qué los está deteniendo, porque si bien ya lo decían en muchas ocasiones, en muchos espacios, lo preocupante precisamente del tema de la movilidad son los usos de suelo, estos usos de suelo que están correspondiendo a una ciudad dispersa, desorientada, desintegrada,
Así que pensar ahora que vamos a reconectar la ciudad a través de infraestructura emergente, de repensar las calles, como se llama este espacio, hacia privilegiar los modos de transporte, que como decían en los comentarios en Facebook, que quienes nos siguen, pues no únicamente son peatones y ciclistas, sino son vehículos de emergencia, son vehículos de servicios urbanos, y que quizás ahora valga la pena más que nunca poner énfasis en las vialidades que privilegien el uso del transporte público y monitorear y saber qué tanta capacidad tiene el transporte público de las ciudades para mantener la distancia social. Entonces yo creo que quisiera nada más por último retomar una de las preguntas que le hiciste al arquitecto Ismael sobre los principios, ¿no? Sobre los principios que deben regir este nuevo rediseño de las calles. Nosotros hacíamos énfasis en que nos estamos olvidando a veces de los principios básicos del diseño urbano, del urbanismo, que es precisamente la proxémica. Hablar de la distancia íntima, social, personal, intrapersonal, es fundamental para pensar que el diseño de cada una de estas estrategias de habilitación de calles o de infraestructura emergente de cualquier tipo, tiene que estar orientada hacia privilegiar, porque si algo nos privilegiar la distancia social, porque si algo nos ha enseñado la pandemia, que podemos verlo de alguna manera positiva como un regalo para repensar la humanidad, es que hay precisamente condicionantes que nos vuelven un patrón común a todas las sociedades urbanas o rurales, ¿no? Que el territorio va a ser vulnerable, hacia este tipo de emergencias y bueno, pues encontrar como un punto de partida en común en estos territorios puede ser a través de pensar en la distancia social. Claro. El mismo distanciamiento social supongo que hace, precisamente en todos los manuales que hemos visto, hablan de ensanchar las banquetas, ¿no? No solamente para una calle nueva que se vaya a inaugurar o a crear, sino sobre las que ya están creadas. Pero se me viene a la mente un pequeño detalle ahí, ¿no? Por ejemplo, en Baja California Sur contamos con la tasa motorizada más alta a nivel nacional, una de las más altas. Estamos casi al doble sobre la media nacional en la cuestión motorizada, ¿no? Lo que ocasiona precisamente que a la hora de ensanchar estas calles, pues se pierdan ciertos carriles dentro de la calle que pudieran ocasionarse o usarse como estacionamiento para el mismo, ¿no? ¿Esto no generaría alguna clase de conflicto o cómo visualizan que se debería subsanar esa dificultad, vaya? Aquí. Sí. Maestro, claro. Si me permites, sí, mira, obviamente, desde luego que no hay una solución aislada, individual, hay que resolverlo de manera integrada, pero para toda solución, yo te diría que esta parte que tú mencionabas de al ensanchar banquetas y quitar áreas de rodamiento, bueno, eso se soluciona también con una mayor oferta de transporte público, una mayor recorridos de más corto tiempo, también con las frecuencias de transporte público y generar también otras opciones, ¿no? Que te permitan que sí puedas reducir esta área de rodamiento por aumentar en este caso, por ejemplo, áreas o superficies de banqueta. Entonces, es cómo poder, no tiene una sola respuesta, sino hay que ir resolviendo de manera integrada varias soluciones, pero definitivamente, por ejemplo, en el caso de Los Cabos, que estamos elaborando actualmente el PIMUS, hay una serie, 2 estrategias que finalmente desde luego que no se pueden llevar de manera aislada, se tienen que articular este tipo de estrategias, este tipo de acciones, de tal manera que sí pueda lograr un efecto que, como algún profesor en la universidad alguna vez nos decía, y son de las cosas que me quedaron muy grabadas, en toda acción pública llevas un beneficio, pero también lleva consigo un impacto o un perjuicio a algún actor, ¿no? Es decir, tener claro que una acción que hagamos, aun cuando sea en beneficio de un sector, potencialmente puede afectar a otro. ¿Cómo compensamos ese tipo de acciones y cómo prevemos esos elementos? Te diría en este caso, con ese ejemplo muy particular del ensanchamiento de banquetas, ¿no? Bueno, pues esto es ofrecer ese transporte público, mayores frecuencias y también que podamos, por ejemplo, en los vehículos donde le estamos quitando el rodamiento, bueno, incentivar que si van a usar automóvil, bueno, que lo ocupen 4 personas, no solamente una, ¿no? Si van a viajar, bueno, que sea un uso colectivo, por ejemplo, de ese vehículo, en fin. Hay varias estrategias que se pueden hacer de manera conjunta. Eso es lo interesante, digamos, del ejercicio público, que no hay una sola respuesta, sino cómo integras las diferentes soluciones y ahí sí quizás te pueden dar
alguna solución pues ya de manera efectiva. Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta. Arquitecto, adelante. Sí, sí, coincido. Es complejo porque yo había hablado como de un cambio de paradigma donde el vehículo particular no fuera la prioridad, pero muchas veces, o sea, no se trata, digamos, como de eliminar al coche o ya no tener en cuenta al coche, ¿no? Claro que el coche va a seguir existiendo y va a seguir siendo una alternativa de movilidad muy importante para la ciudad. Aquí de lo que se trata es de que las personas tengan opciones para moverse, ¿no? O sea, y que la movilidad en la ciudad sea, pues pueda llegar a ser incluso multimodal, ¿no? Donde tú hagas un viaje en coche y luego a lo mejor un segundo viaje en transporte público y un tercer viaje caminando, ¿verdad? O sea, que tú tengas esa posibilidad de moverte por la ciudad y tengas más alternativas y conforme esas alternativas se vayan dando, pues va a ir reduciendo el uso del vehículo. O sea, no lo podemos hacer de forma aislada ni de forma arbitraria. Tienen que aplicarse una serie de políticas y de medidas integrales, pero sí tiene que ir sucediendo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que a veces es bien difícil cambiar la inercia que traemos. Me acuerdo de una conversación donde hablamos de las calles y de hacer más anchas las banquetas y todo eso. Por ahí alguien me comentaba, oye, pero es que aquí en Los Cabos todo el mundo anda en coche, nadie usa las banquetas, tú sales a la calle, nadie ves caminando, ¿para qué quieres las banquetas más grandes? Entonces, solamente ahí estamos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, usamos más digamos, no usamos las banquetas porque usamos más el coche o al revés. Usamos el coche porque no tenemos alternativas para movernos en la ciudad. O sea, hablando específicamente de Los Cabos, tenemos muchísimo rezago en banquetas, en infraestructura accesible, en transporte público. Entonces, tenemos un alto índice de motorización. ¿Cuál es la razón? Pues quizá la razón es que no tenemos más remedio que en cuanto tenemos la primera oportunidad comprarnos un coche, porque si no, no nos movemos. No tenemos forma de llegar a ningún lado si no es en coche. Por eso hay tantos coches. Pero si tuviéramos un transporte público adecuado, si tuviéramos recorridos peatonales adecuados, alternativas de ciclovías, pues a lo mejor el tránsito hacia un nuevo tipo de movilidad pues va a ser más natural, va a ser más orgánico, no va a ser necesario prohibir y que este día no circula y este día sí circula, porque solos vamos a ir, se nos va a hacer más fácil tomar el camión, bajarnos en un punto y caminar hacia el lugar donde vamos a tener nuestros servicios, ¿no? Entonces, pues es interesante y es una serie de políticas integrales las que se tienen que ir implementando. Urbanista Fernando, lo vi ahí como con ganas de participar. ¿Quiere comentar algo al respecto? Ok, bueno, pues creo que sí hay todavía un gran camino por recorrer. Creo que nos hace falta también cuestionar ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, la academia. Hasta hace no mucho a compañeros míos de academias de arquitectura o de urbanismo o de ingeniería civil les seguían enseñando los mismos conceptos, por ejemplo, de la Carta de Atenas, que en efecto en algún momento eso llegó a ser significativo y pues hasta cierto punto funcional para algunas comunidades urbanas. Sin embargo, hay que también posicionar el punto específico de que las formas de habitar son diferentes y los retos que enfrentamos son diferentes. Por tanto, también la enseñanza de estas disciplinas que se vuelven las técnicas en las que podemos aportar desde los perfiles técnicos hacia precisamente mejores condiciones de habitabilidad, va a ser necesario que profundicemos todavía en preguntarle más hacia las academias cuál es su aportación, hacia los colegios, cuál es su vocación social realmente en el hábitat urbano, hacia el propio sector gubernamental y social, cuál va a ser nuestra postura. Alguien mencionaba en los comentarios que amablemente Heidi, le mandamos un saludo, nos está pasando por el chat de WhatsApp, en donde decían, bueno, ¿y qué podemos hacer ahora desde los colegios? Pues
y desde tantas trincheras que ha habido, pues creo que podrían ser articularnos. Ya tenemos un documento rector a nivel nacional, ya tenemos espacios para dialogar esto. Creo que vale la pena ahora cuestionarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar a partir de empezar a hacer acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, capacitar nuevos técnicos, empezar a dialogar esto con nuestros vecinos, con la gente que está en el día a día ahí buscando salir a una nueva normalidad, pero que las calles desafortunadamente pues o les están quitando la vida en los incidentes viales, o el sistema de planeación urbana los lleva hacia el sedentarismo y a la dependencia del uso del auto, o pasa que también estamos lidiando con la contaminación del aire que se lleva muchísimos miles de vidas cada año. Entonces creo que vale la pena todavía cuestionarnos las posturas de cada uno de los sectores que hacemos parte de este gran sistema urbano nacional o territorial más bien. Arquitecto, adelante, adelante. Gracias, arquitecto. Nada más comentar, digamos, un pro al tema de lo que estamos hablando, que es que el propio instrumento del plan de movilidad para una nueva normalidad pone un tema muy importante en la mesa, que es el tema de la salud, ¿no? Es uno de los ejes de esta nueva política de movilidad. Entonces, obviamente, el modo como nos hemos estado moviendo a través de un coche particular, pues obviamente abona al sedentarismo y migrar hacia otro tipo de movilidad, como puede ser la movilidad peatonal o la ciclista, pues obviamente va a tener sus repercusiones positivas en el tema de la salud general de la población, ¿no? La crisis del COVID ha expuesto esta gran debilidad de la sociedad mexicana, que es que pues estamos en segundo lugar mundial de obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un gran acierto de este instrumento de la movilidad para una nueva normalidad, el poner el tema de la salud como uno de los temas importantes para este nuevo paradigma de la movilidad. Claro, dentro del mismo artículo creo que en una sección por ahí comenta que debería haber mayor oferta, ¿no? Debido precisamente a esta pandemia, dentro del transporte público pues tenemos que distanciarnos, ya no podemos ir tan aglutinados dentro de entornos, sino usarse a un 50% o menor el transporte público, lo que va a ocasionar precisamente que tengamos que tener mayor oferta del mismo para poder subsanar eso, ¿no? Ya que el aglutinamiento no está dentro, ya nos debería estar tan permitido por salud pública. Se nos está agotando el tiempo. Vamos a irnos ahorita a la parte ya creo que de conclusiones, ya que estamos por acabar. Me gustaría escuchar sus conclusiones puntuales. Sé que este tema es bastante extenso, bastante amplio y que realmente una hora no nos da tiempo para platicarlo todo como debería ser. Pero sí me gustaría quedarme con una reflexión o alguna conclusión de cada uno de ustedes sobre este tema, ¿no? Tenemos varios manuales, tenemos el nuevo que acaba de salir de ese dato de las 4S, tenemos mucha información al respecto, ¿no? Pero sí me gustaría quedarme con alguna conclusión o reflexión de qué deberíamos hacer o qué es lo que sigue. Maestro Ciel. Sí, de acuerdo, gracias. Pues mira, como en mi conclusión diría que estamos hablando hoy de las calles, pero desde luego detrás de todo esto, pues estamos hablando en el fondo de la visión de las ciudades que queremos o que queríamos antes de la pandemia y que queremos ahora después de ella, ¿no? Creo que en el fondo es la visión de las ciudades que necesitamos y que quisiéramos, y en consecuencia de la movilidad que deseamos o que queremos que existe en estas ciudades, y en consecuencia, pues las calles que pudiéramos conseguir con esto. Creo que eso es el trasfondo de eso, y creo que ahí vale la pena esta reflexión de repensar, o más que repensar, reforzar las acciones que debemos realizar. Por otro lado, también creo que a mí tengo una inquietud en que aun cuando podamos lograr ciertas acciones en estos temas, a partir de esta emergencia mundial prácticamente, el que haya el riesgo de que las poblaciones
vulnerables de siempre, los asentamientos informales, los barrios vulnerables, pobres, vuelvan otra vez a quedar ahí en ese rezago, en esa no atención de estas nuevas soluciones que tengamos en la nueva normalidad, y que los asentamientos informales de todo el mundo vuelvan a estar insalubres, sigan sin calles adecuadas, sigan sin opciones de movilidad, sigan sin ejercer sus derechos en torno al territorio. Entonces, ese creo que también sería algo grave, ¿no? Que las poblaciones actualmente, que ya de por sí estaban rezagadas a nivel mundial, en México, en Los Cabos, pues continúen así. Ese creo que sería realmente el riesgo más severo, el que no podamos cobijar un poco más con esta situación a alguna población que ya de por sí era vulnerable antes de esta epidemia. Por otro lado, también creo que tenemos a nivel local ese gran reto de la implementación. Definitivamente, todos los gobiernos locales del país pues están en eso, ¿no? En una situación de pocos recursos. En estos últimos meses hemos visto cómo las inversiones, cómo la actividad económica ha bajado, en las arcas municipales, pues prácticamente ahí no hubo ingresos en este periodo, y quizá en lo que resta del año y quizá el año siguiente, pues sigan con pocos recursos. Entonces, ante este contexto también, ¿qué esperamos realmente lograr con ello, no? Tomando en cuenta que pues, se necesitan dineros para lograr pues, ciertas acciones. Creo que tenemos que hacer mucho con poco y hacerlo de la mejor manera. Esa sería mi conclusión. Arquitecto Ismael. Gracias. Pues mira, yo puedo aplaudo mucho la iniciativa que tuvo el Colegio de Arquitectos para empezar con estos diálogos, pero aún así creo que, como por ahí lo comentó Ari, tenemos que accionar y desde luego que ese es el punto de partida para tener más pláticas como esta. Ahora sí que cada quien en su propio contexto, en su propia ciudad, en su propia colonia, no hagamos a un lado todos los logros que se han logrado desde el mismo gremio, que tenemos una comisión de vialidades, tenemos gente activa precisamente vigilando el actuar de la autoridad, en algunas ocasiones con éxito, no sé, modificar cierta sección de un puente, y se ha logrado, se ha participado incluso con Implan, no nos dejará mentir Uciel, perdón, y bueno, finalmente seguir trabajando, involucrando a los diferentes sectores de la sociedad empresarial y de gobierno, como bien lo dijo Ari anteriormente, y ahora sí que hacer iniciativas concretas que puedan en general beneficiar a la comunidad. Por ejemplo, y ahora sí que siendo un poco más puntual, se nos ocurren muy bien la cuestión de la red de, no sé, de ciclovías, etcétera, y están implementadas como primer punto de acción aquí en el centro de la ciudad de San José del Cabo. Hay un proyecto por ahí de un parque lineal allá en Cabo San Lucas, etcétera. Eso es muy beneficioso. Aquí en San José del Cabo, por ejemplo, realmente está completamente rezagado esta cuestión de lo que llama Ari la periferia. O sea, si nos vamos hacia Zacatal, San José Viejo, etcétera, ¿de qué manera podemos conectar y ser más inclusivos con esos usuarios de todo tipo? Quienes tienen personas con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Yo estoy completamente de acuerdo que la vialidad, entre más espacio tenga para el peatón y formas individuales de desplazarse en contra de, digamos, el vehículo, estaríamos precisamente privilegiando el distanciamiento social, se traduce en una salud beneficiada en cuanto al aspecto físico y mental. Entonces, bueno, como punto de partida esta plática creo que es algo muy bueno. Sin embargo, yo propongo que se siga llevando a cabo, y que además podamos reunirnos. Por ejemplo, pues aquí está Ari, que está un poco lejos de nosotros, pero podemos reunirnos con él por lo menos de manera virtual, o invitarlo incluso hacia acá, o ir hacia allá, hacia la Ciudad de México, aprender bastante también de lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Nos digamos, por ejemplo, en la Avenida Reforma hay unos sistemas de implementación de ciclovía los días, fines de semana, etcétera, que son como que medidas provisionales, aunque no está completamente en la infraestructura. Creo que se da ahí y en muchos de los destinos de México.
y también, pues básicamente seguir participando activamente con las universidades y seguir impulsando con el gremio estas iniciativas. Claro, claro. Siento que los colegios tienen la responsabilidad de pasar esta información de una manera un poquito más digerida hacia el público en general, de tal manera que lo entiendan y que realmente colaboren con los distintos grupos para poder mejorar la ciudad, ¿no? Que al fin y al cabo es de todos y todos la utilizamos. Sí, finalmente, Claro, perdón. adelante. Sí, finalmente, completamente de acuerdo. Es muy importante entender que esta cuestión es un tema de corresponsabilidad, porque si solamente pensamos que es cuestión de voluntad política o falta de impulso social o que los gremios no hacen nada o cosas, creo que es una cuestión en la que todos debemos impulsar el generar esa sinergia para que puedan darse los resultados. Y desde luego aplaudo el accionar por parte del gremio porque es el punto de partida de quienes de alguna manera estamos empezando a concientizar la problemática al lado obviamente de quienes generan las normativas, por ejemplo el maestro Uciel que está muy involucrado en la cuestión de actualización de los planes y programas, conocimiento de leyes, etcétera. Y bueno, a seguir con esa sinergia y propongo que ahora sí que hay que ponerle fecha para la próxima. Estoy completamente de acuerdo. Arquitecto Luis Julián. Sí, muchas gracias. Bueno, de entrada agradecer la invitación. Son temas bien importantes, qué bueno que se estén dando este tipo de foros, que ahorita sean muy frecuentes, que estemos discutiendo el tema. Yo, digamos, concluiría con ampliando un poquito el entendimiento que deberíamos de tener de la calle. Hablamos mucho de la movilidad, ¿no? De la calle como el elemento natural para movernos de un lado a otro, pero recordar pues que la calle es el principal espacio público que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que ver la calle como un espacio público, como un espacio de reunión, de convivencia. La calle nos puede conectar con plazas, con centros de reunión. La calle es el lugar donde puedes salir a caminar, a dar un paseo, a pasear a tu perro, a ir al mercado, a platicar con el vecino. Entonces, en tanto más entendamos que la calle es nuestro espacio público más valioso, y entendido así, pues lo cuidemos, lo defendamos, lo protejamos, lo reguemos, ¿no? O sea, muchas veces vemos que de repente cierran una calle o la hacen más angosta o lo que sea y no nos interesa. Entonces, mientras lo veamos como un espacio nuestro, que tenemos que defender, pues obviamente las condiciones de la calle van a cambiar. Entonces, pues yo cerraría, digamos, invitando a que nos apropiemos de la calle como el espacio público, ¿no? Entonces, en cuanto nos apropiemos del espacio público y de la calle, pues obviamente lo vamos a cuidar, vamos a exigir que la mantengan en buenas condiciones, vamos a pedir que mejoren las condiciones en las que está actualmente. Las calles deben de ser espacios seguros, deben de ser espacios inclusivos, deben de ser espacios equitativos, accesibles, saludables, sustentables. Digamos, como vecinos, pues obviamente debemos de organizarnos y de hacer mejoras, de plantar árboles. Tenemos que apropiarnos del espacio público y en tanto eso vaya sucediendo, nuestras ciudades van a ser mejores. Claro, completamente de acuerdo. Y agregaría hasta, al haber todas esas implementaciones y realmente apropiarnos, pueden crearse hasta un entorno económico en donde haya un nuevo nicho económico, nuevos hasta mini negocios que puedan estar ahí, que fomenten precisamente este tipo de cuidado y ese tipo de cosas. Urbanista Fernando, ¿cuál sería su reflexión al respecto? Bueno, yo puedo reflexionar y los invito a que reflexionemos a que hay algunas cosas que tenemos de que desnormalizar muy importantes como
las violencias viales, las violencias de seguridad urbana que ya habíamos vivido antes de la pandemia y que ahora pueden acrecentarse o acentuarse a través de las diferentes formas en las que tenemos que aprender a cohabitar. Creo que a manera de reflexión, si queremos una movilidad saludable, va a ser necesario comenzar a integrar en nuestros hábitos de vida el caminar o el de movernos de manera más activa a través de un modo sustentable como es la bicicleta, el de reducir y ser conscientes en nuestras emisiones de carbono por persona, por comunidad, por familia. También a la hora de pensar en la seguridad, va a ser importante reflexionar también en que las personas que habitamos el territorio somos tan distintas y que algunas son aún más vulnerables, como ya todos lo sabemos, que son mujeres y niñas quienes llevan la prioridad nacional en cuanto a las políticas públicas, sobre todo las políticas urbanas, y que hay que privilegiar espacios donde de verdad se puedan dar diálogos con ellas y entre ellas y nosotros para entendernos mejor. También va a ser importante pensar en la solidaridad a partir de apoyar hacia los sectores todavía más vulnerables, que lo comentaba el maestro Uciel acerca de qué pasa con esas personas y esas comunidades urbanas que están hacinadas en territorios bastante desiguales. Y bueno, pues a manera de conclusión, tenemos ya manuales nacionales e internacionales para ampliar las banquetas, para generar infraestructura ciclista, para reducir la velocidad vehicular, para hacer calles de tránsito únicamente exclusivo para transporte público. Tenemos estrategias para hacer calles lentas, para hacer vías, como le llaman, recreativas o de prioridad para la movilidad activa. Tenemos que privilegiar también los espacios para las entregas de repartición de bienes y mercancías. Y finalmente, pues ya hay oportunidad también de privilegiar los espacios que antes eran destinados para estacionar, por ejemplo, vehículos automotores hacia incorporar una serie de estrategias diferentes, así como también mercados al aire libre, etcétera. Creo que ya tenemos por ahora todos los instrumentos en la mesa y podemos elegir lo que mejor le convenga a nuestras comunidades urbanas. Haría mucho énfasis en la necesidad de lograr comunicación asertiva hacia estas nuevas formas de habitar el territorio si queremos incidir en él, porque todavía recordemos que el conflicto que ha causado durante décadas el intentar impulsar esta agenda de movilidad ha traído consigo aprender a comunicarlo cada vez mejor y no desvalorizar el causar conflicto con otro tipo de pensamientos y de sociedades, pero siempre mantener la postura de que el bien común debe de predominar y que ese bien común tiene que estar sumamente ligado hacia una vida mejor de quienes habitamos las ciudades y que seamos conscientes de que no hemos podido ni siquiera imaginar hasta dónde pueden llevarnos estas ciudades o estos territorios, si son adecuadamente gestionadas, políticamente gestionadas y desde luego pues lo que siempre ha sido el factor de echar a andar las cosas, que es el factor económico, ¿no? Empezar a apostarle hacia la movilidad sustentable desde la repartición de los recursos de manera equitativa y democrática para las modalidades que predominan en los asentamientos humanos y son más sustentables. Eso lo haría de reflexión por ahora. Completamente de acuerdo. Ahorita que mencionaban lo de la violencia que hay dentro de las calles, se me vino a la mente un dato muy particular en el cual en los meses que se supone que a nivel nacional estuvimos en cuarentena, se supone que estábamos encerrados, aumentaron a casi el doble los accidentes vehiculares, precisamente, cosa que suena hasta contradictorio, pero sucedió precisamente por los aumentos de la velocidad y esta planeación que no hubo dentro de las calles para poder fomentar o provocar al menos en el vehículo que disminuyera, ¿no? Fue una charla muy amena, bastante enriquecedora realmente. Me quedo con una reflexión de cada uno de ustedes, bastante buena. El tiempo se nos está acabando, se nos acabó realmente ya. Y pues no queda más que solicitarles y como conclusión, me gustaría que esta no fuera la última vez que nos reunamos, que si lo permite el maestro Uciel, el arquitecto Luis Fernando, el urbanista, Luis Julián, perdón, arquitecto Luis Julián y el urbanista Fernando, que se diera en algún futuro alguna clase de capacitación, curso dentro de tus propios laboratorios que tienes, urbanista Fernando,
para tratar de llevar a cabo y consolidar estas pláticas, ¿no? Que no se queden simplemente en el aire de una charla, sino tratar de hacer una coalición entre el INPLAN, catedráticos, que es la parte de la universidad, los colegios de arquitectos, y pues ustedes que son laboratorio allá, que tienen bastante buenas ideas para tratar de llegar a metas un poquito más puntuales y hechos posiblemente pequeños, pero que van a ser significativos. Con todo gusto, con nosotros siempre cuentan y pues creo que tanto Luis Cuñal como Ismael como Uciel tienen también ahí, podemos armar algún equipo para empezar a fomentar más participación. Con todo gusto. Claro que sí, con todo gusto. Sí, claro, adelante también, de acá de este lado, e inclusive desde INPLAN, pues podemos decir que empezamos a lo mejor con el PIMUS que estamos elaborando y cómo poderlo dar a conocer, los alcances de las estrategias y acciones que se están planteando en este programa para Los Cabos, y cómo poderlo implementar lo más rápido posible. Yo creo que sería ya con un punto clave ahí de arranque. Y por parte del tecnológico, pues tenemos un montón de chavos con un montón de ganas de hacer muchas cosas por la ciudad, entonces pues ahí por ese lado podemos trabajar. Igualmente entusiasmado el hacer esta unión de esfuerzos entre pues profesionistas y, como bien lo dice Luis Julián, también involucrar a los estudiantes. Creo que eso le va a dar mucho empuje y va a empezar a crear una especie de campaña de concientización. Si empezamos a promover esta ramificación de nuevos postulados que nos pueden ayudar a beneficiar y realmente concretar en metas, pues ahora sí que de corto, mediano y largo plazo, y finalmente obtener los resultados muy positivos. A mí me gustaría un poquito salirme sé que tenemos muy poco tiempo. Tengo una imagen de una playa de fondo, entonces haciendo alusión de que, digo, no es el mismo caso, es una playa de Barcelona, un malecón, un esquema completamente distinto a lo que tenemos aquí, pero sí un poquito enfocado al contexto local, de que estoy seguro de que podemos rescatar la falta de planeación e inclusión a la accesibilidad de la playa, precisamente aquí mismo en San José del Cabo y tal vez en Cabo San Lucas. Un poco más difícil el caso, pero creo que podemos incluir un andador que vaya, no sé, desde Costa Azul, el mirador de Costa Azul, hasta incluso la marina de la playa. Creo que podemos rescatar los espacios públicos y ya tenemos el equipo armado. Entonces estoy muy entusiasmado de que hayamos generado esta plática y desde luego generar también las conexiones de las partes más alejadas de la ciudad para filtrar hasta estos espacios principales que pueden detonar realmente y beneficiar enormemente la salud y en general la vida de los locales y de los turistas también. Gracias por la oportunidad. Pues por supuesto, es un proyecto bastante interesante precisamente el vincularlo hasta aquella zona de allá. Urbanista Fernando, ¿sí conoce más o menos la zona de la que habla? Una vez estuvo por acá acompañándonos, ¿no tiene la oportunidad? No me acuerdo si recordemos esa parte en específico. Si no, habrá que invitarlo para que la conozca. Usted supongo que sí, ¿no, maestro Ismael? Uciel, perdón. Sí, no, adelante, ahora es que ve, ya preparando maletas. Por supuesto. Bueno, hemos llegado por fin al final de esta transmisión. Agradecemos a nuestros ponentes por su participación y el habernos compartido su experiencia y su conocimiento en un tema de suma importancia para el diseño de las ciudades, que son precisamente las calles, ¿no? Las venas de estas. Agradecemos también, de nuevo, a jóvenes arquitectos de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana por dejarnos transmitir desde su plataforma en el marco de Charlas FRECAM, nuestro programa, claro, Conversar. Los esperamos en futuras emisiones de Conversar y muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.